Don Eligel, con las buenas tardes, gracias por este espacio. Y para empezar en materia, con las buenas tardes, primero que todo, quería preguntarle qué significa ser un angeólogo. Bueno, muy bien, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, primeramente tenemos que aclarar la palabra como tal. Angeólogo realmente no está aceptado por la Real Academia, ¿sí?, de la Lengua. La palabra real, la exacta, la precisa es angelólogo, ¿sí? Sino que la palabra angeólogo es la que se ha vuelto popular y dentro de la cultura de hoy en día en redes sociales es la más aceptada, ¿sí? Pero la palabra exacta es esa, angelólogo. Y cuando hablamos de darle un significado o qué importancia tiene, entonces lo más cercano como sinónimo es el servir, el verdadero servicio, el poder servir a los demás. En sus 30 años de experiencia, el don de angeólogo, ¿cómo se consigue? Bueno, muy bien, muy importante esa pregunta, ¿sí? Hay personas, hay individuos, muy pocos, que nacen con el don, ¿sí? Y está la otra parte, que es el prepararse como tal, ¿sí? Los dones no solamente son innatos, es decir, no solamente proceden desde el nacimiento. Esa es la gran ventaja, que un ser humano, eso sí, que tenga la disposición, pueda adquirir ese don. Entonces, cuando es un don adquirido, obvio, claro está, se requiere más esfuerzo, debe haber más dedicación. Una persona que nace con el don, pues se le va a facilitar más las cosas. Don Eligel, ¿cuándo y cómo se descubrió que tenía ese don? ¿Cuándo fue ese momento? Tendríamos que remontarnos pues y hacer muchísima memoria, ¿no es cierto?, a la infancia, ¿sí? Sí. Y esa primera conexión, ¿sí?, con lo espiritual, bien puedo decir yo que tuvo que ver muchísimo mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó en primera instancia en mí, ¿sí?, a surgir una gran cantidad de inquietudes, de preguntas, ¿sí? Y estamos hablando de alguien muy joven, ¿sí?, de un infante totalmente, ¿sí? Y mi mamá, en este caso, se convirtió en mi primer maestro, mi primera maestra, ¿sí? Ella comenzó a darle respuestas a estas inquietudes, a estas preguntas, y Dios tuvo que haberla iluminado, sí, porque a partir de ahí comenzó esa búsqueda. Una de esas manifestaciones, ¿sí?, podemos hablar de ella cuando hablamos, por ejemplo, de poder percibir lo que los demás normalmente no lo hacen. Por ejemplo, lo que llamamos el fenómeno sobrenatural, ¿sí? Es decir, lo que está más allá de la naturaleza, lo que está más allá de lo físico, lo que está más allá de los sentidos. Entonces, cuando el joven, el niño comienza a preguntar por eso que él está viendo, pero los adultos o la mamá no lo ve, entonces normalmente en la mayoría se crea un bloqueo, un escepticismo, una incredulidad, ¿sí? Y esto le hace bastante daño pues al niño que viene con este don. En mi caso, pues fui muy afortunado porque mi mamá era una persona, y es todavía una persona con una mente muy abierta, ¿sí? Entonces eso ayuda muchísimo. ¿A qué? A no apagar ese don. Entonces comienza la persona a ver cosas fuera de lo normal, fuera de la cotidianidad, ¿sí? Luces, energías, presencias, voces, ¿sí? Y no siempre son angelicales, otras veces también son presencias no angelicales, lo que llamamos entonces entidades negativas. Don Eligel, ¿ser angeólogo es una elección o es un llamado que uno siente?
Bueno, importante, importantísima esa pregunta. Y me agrada mucho que me hagas esa pregunta, ¿sí? Porque eh, existe realmente un verdadero llamado, ¿sí? Hay personas que se interesan por estos temas, hay personas que se interesan por estos asuntos, y muchos llegan a estos asuntos por un tema de curiosidad, ¿sí? Tengo curiosidad de esto, de eso de qué se trata. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Sí? Entonces muchas personas llegan a estos estudios por curiosidad, pero hay algunos, muy pocos, ¿sí? Que están movidos por algo muy adentro, en su interior, y es lo que llamamos propiamente como el llamado, ¿no es cierto? Entonces, ese llamado, ¿sí? Mueve, ¿sí? Las entrañas mismas de la persona, ¿sí? La mueve ¿a qué? A una búsqueda, la mueve ¿a qué? A buscar muchísimas respuestas. Entonces ese llamado a la vez se convierte en el gran guía, ¿sí? En la propia orientación que se está buscando, ya la tiene adentro, ¿sí? Entonces sí hay ese tipo de diferencias. Hay quienes llegan por curiosidad, hay quienes también llegan a estos temas por un asunto, una índole personal, algo que no pudieron de pronto superar, un dolor, una separación de una relación, se le quebró la empresa, la muerte de un ser amado. Entonces, estas circunstancias llevan a la persona a interesarse por lo espiritual y llegan a este tema, a este asunto de los ángeles. Don Miguel, usted mencionaba que usted tuvo un acercamiento en su infancia, pero yo le quiero preguntar, en su primer acercamiento, digamos, para ser angeólogo, ¿usted cómo describiría ese primer momento donde se sintió como tal angeólogo? Bueno, muy bien. Ya sería pues propiamente una experiencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces de las experiencias que logro recordar en ese periodo, ¿sí? Está propiamente con el arcángel Rafael, ¿sí? La primera vez que tuve ese encuentro fue con este ángel, ¿sí? Sí. Y fue muy interesante porque fue en un estado espiritual, ¿sí? Es decir, que yo estaba físicamente en estado de vigilia, era consciente que estaba en este estado de conciencia, pero al mismo tiempo me encontraba en otro estado. ¿Fue un sueño? ¿Fue así como Por estamos eso, ahora mismo? exacto, eso es lo que intento explicar y aclarar, ¿no es cierto? Y es estar en este mismo estado que llamamos estado de vigilia, ¿sí? Pero al tú cerrar los ojos, tu conciencia se encuentra en plena actividad, despierta en otro espacio-tiempo, en otra dimensión. Entonces, estás consciente de que estás despierto, pero estás consciente que te encuentras en otro lugar y que ese lugar es tan real como este. Entonces, en ese encuentro recuerdo que cuando vi la presencia del arcángel Rafael me impresionó muchísimo, ¿sí? En ese entonces yo no tenía conocimientos doctrinarios o teológicos, ¿no es cierto? Pero la intuición, el corazón, la conciencia sí tiene esa posibilidad, ¿sí? La cognición misma tiene esa posibilidad de tener alcance a la información, ¿sí? Entonces ahí en ese estado de experiencia mística yo sabía que era el arcángel Rafael. No tuve la necesidad de verlo en una imagen religiosa, en alguna parte. No tuve un referente. Una intuición. Exactamente, fue muy intuitivo, ¿sí? Y lo interesante es que cuando estaba ante él, lo que vi fue el tamaño, ¿sí? El tamaño era impresionante, era desde la tierra hasta el cielo, ¿sí? Y por intuición yo le dije o le pedí el favor que se hiciera pequeño, ¿sí? Y él tomó ese tamaño, ese mismo nivel y poder conversar. Lo más interesante de toda la experiencia fueron los ojos del arcángel Rafael.
es algo pues que no se puede olvidar, ¿sí? ¿Cómo eran los ojos? Pues los comparamos a lo terrenal, a lo que Sí. tenemos pues cercano, entonces estamos hablando de unos ojos color esmeralda, ¿sí? Eh, demasiado lúcidos, demasiado vivos, demasiado brillantes, demasiado vívidos, ¿sí? Y yo me sentía atraído, fue por los ojos de él, tanto que me dejé llevar y entré a través de uno de los ojos. Y cuando yo entré a través de los ojos de este ángel, de este arcángel, me encontré en otro espacio, en otro espacio temporal. Tratar de describir ese lugar, pues las palabras, el verbo no hay posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, estuve en el interior de un ángel, de un arcángel. ¿Qué encontramos? Un mundo paradisiaco, ¿sí? Sublime, trascendental. ¿Y qué recuerda de ese mundo? ¿O es muy vago ese recuerdo? No, es bastante nítido, vívido, ahora que lo estoy mencionando en el momento. Me vienen la totalidad de las imágenes, los paisajes, ¿sí? Más que todo es eso, era un paisaje muy hermoso, lleno de montañas, de mucha luz, árboles, agua, ¿sí? Realmente era un paraíso dentro del Arcángel Rafael. Uno podría decir que ese momento marcó un antes y un después entre ser un angelólogo para usted. Sí, ese fue el inicio. Entonces, a partir de ahí, comenzó a haber en mí remembranzas, ¿sí? Recuerdos de otros tiempos. Hoy en día los llamamos, vulgarmente la gente lo llama reencarnación, ¿sí? Nosotros tenemos otra idea, otro concepto y es el de el retorno, ¿sí? Entonces venían ideas, sentimientos, recuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre retorno y reencarnación? Sí. Bueno, entonces sí, hay una diferencia grande, enorme, ¿sí? La mayoría de los seres humanos, casi todos, al venir a esta existencia venimos por retorno, es decir, retorno, regresamos. Ciclo. Completamos un ciclo e iniciamos otro. Muy bien. Pero cuando hablamos de reencarnación, viene de reencarnar, volver a encarnar. Entonces, no todos encarnan o no todos reencarnan. ¿Quiénes realmente reencarnan? Por ejemplo, los iluminados, los maestros, los gurús, los naví, los profetas. Estos individuos tienen la posibilidad de reencarnar, sino que en la cultura, en lo cultural, pues no hay como esa diferencia, pero sí la hay en realidad. Entonces una cosa es reencarnar, es decir, volver a este mundo totalmente consciente, recordando otras vidas. Y la otra posibilidad es retornar a este mundo y sin saber de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Don Eligel, ya que usted estaba mencionando la experiencia con ese arcángel, quiero preguntarle cómo son las interacciones con los ángeles, porque claro, usted tuvo una que fue única, que es difícil de describir de palabras, pero en general, ¿cómo son las descripciones que la gente dice, que viene a verlo, que son con los ángeles? Bueno, muy bien, ahí también hay que ver muchísimos puntos y muchísimos factores. Uno, la parte cultural. Dos, la información, tanta información que le está llegando a la gente y que muchas veces no es como la correcta. En los temas espirituales, metafísicos, esotéricos, en los temas de los ángeles, desafortunadamente en el asunto, por ejemplo, del internet, hay demasiada información. Entonces, hay mucha información y peor aún, demasiada desinformación. Y las personas se están pegando de ahí, de la desinformación, y toman esa desinformación como cierta, peor, como real o verdadera. Entonces, un gran error. Lo otro es la percepción que tienen las personas desde el punto de vista religioso. Entonces, claro, me dicen un ángel, ahí mismo le veo alas, sí, le pinto las alitas, ¿no es cierto? Y hasta ahora muchas personas muy consagradas a los ángeles, incluso personas que enseñan sobre los ángeles,
hablan de ellos, los describen a ellos de esta misma forma, con alas, ¿sí? Tendríamos que ir a la parte histórica y nos encontramos desde cuándo comenzaron a pintarle alas a los ángeles, ¿sí? Entonces tenemos que irnos por allá a los griegos, ¿sí? Y encontramos por allá a Hermes, ¿sí? El mensajero de los dioses. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Pero ya en la mitología griega ya existían esos mensajeros, como Hermes. ¿Y cómo pintan o cómo dibujan a Hermes? Con alas. Tiene alas en las botas, tiene alas en los cascos. Entonces, claro, la cultura más propiamente cristiana, ¿sí? Los artistas que venían de esta religiosidad tenían mucha cultura griega y comenzaron entonces a describir precisamente los ángeles de esa manera. Entonces, mucha gente habla de los ángeles, percibe a los ángeles, entiende a los ángeles de esta concepción, la artística. ¿Y es una visión errada o correcta? Es respetable, es lo que nosotros conocemos como un arquetipo, ¿sí? Los arquetipos son universales. Por ejemplo, cuando tenemos un sueño, todo lo que soñamos son arquetipos. Lo que sueña un europeo, lo que sueña un latino, el significado es igual, porque son arquetipos universales. Entonces no es que sea correcto o incorrecto, simplemente son perspectivas, percepciones diferentes, muy respetables. Ya cambia muy diferente cuando el angelólogo es alguien serio, profesional y además de eso investiga y tranquilamente puede hacer experimentos de índole metafísico. Entonces ahí ya cambia por completo la percepción y la visión. Entonces tranquilamente en un experimento metafísico real, ¿sí? De poder percibir la naturaleza del ángel, lo que vas a hacer es buscarle las alas al ángel y no se las vas a ver, no se las vas a encontrar. Entonces es eso, depende de la percepción. Claro, una persona en algún momento puede tener una visión angelical, una visión de ángeles y puede verle alas, pero es por los arquetipos, es por su percepción de percibir el universo. Ya una persona experimental, objetiva, que profundiza, claro, ya esa idea arquetípica de los ángeles con alas, la deja a un lado y busca la realidad, en este caso, la realidad espiritual. Entonces, estamos ante seres que son reales, que son espirituales, pero cada quien los percibe de una manera distinta. Por ejemplo, en sus 30 años de experiencia, ¿usted cómo percibe a los ángeles o cómo los imagina desde ese primer sueño que tuvo con ese arcángel que comentaba? Bueno, a ver, no se trata de imaginar, ¿sí? Aunque existen ejercicios metafísicos, esotéricos, que utilizan como herramienta la imaginación, porque la imaginación es un puente para llegar precisamente a ese mundo de los arquetipos, a ese mundo onírico, ¿no es cierto? Sí. No, ya cuando hablamos de percepción directa estamos hablando entonces totalmente objetivo, ¿sí? No solamente tenemos nuestros sentidos físicos, también tenemos sentidos espirituales que muchas veces no los usamos o no los utilizamos o no nos han enseñado a utilizarlos o somos escépticos o incrédulos ante esta posibilidad. Entonces, los ángeles hay varias formas de verlos o de percibirlos o de escucharlos. La última posibilidad o forma de poderlo hacer es precisamente con los sentidos físicos. Son los que sería el último recurso de poderlo hacer. Lo que uno hace es, al poder percibirlos a ellos, es utilizar los sentidos espirituales, que de hecho tienen ventaja sobre los sentidos físicos. Entonces esa percepción es totalmente objetiva. Don Eligel, ¿y los ángeles cómo interactúan con las personas? Es decir, palabras, gestos, mensajes, ¿cómo es la forma de ellos de interactuar con la gente? Bueno, muy bien. Importante esa pregunta porque
los ángeles todo el tiempo están interactuando con nosotros. Ya que no los veamos, no los sintamos, que no los escuchemos, es otra cosa. Bien lo decía, por ejemplo, Jesús: el que tenga oídos, escuche. Jesús sabía que entre las personas que lo seguían y lo escuchaban, no todos iban a entender, no todos iban a comprender. Entonces, el que tenga oídos, escuche. Está hablando de la posibilidad de poder escuchar la naturaleza espiritual. Entonces, se necesita de un sentido espiritual para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, los ángeles como tal, todo el tiempo están interactuando con nosotros, ¿sí? En algunas culturas, ¿sí?, nos hablan que tenemos un ángel de la guarda o un ángel custodio. En otras culturas nos hablan que tenemos dos, uno a cada lado. En otras culturas dicen que tenemos varios, ¿ya? Pero las manifestaciones de los ángeles bien podríamos decir que son infinitas, ¿sí? Porque un ángel propiamente, ¿qué es? Un mensajero. ¿Qué hace un mensajero? Entregar un mensaje, dar un mensaje. Entregué el mensaje, cumplí mi labor. Entonces, muchas veces en el diario vivir podemos tener un ángel y no percibirlo directamente de esa manera. Por ejemplo, vino a nosotros un amigo, una amiga, ¿sí? Y estamos pasando por una situación difícil o complicada, y esta persona nos trae a nosotros un mensaje de alivio, de consuelo, de buena energía, de buena vibra, ¿sí? ¿Qué está sucediendo ahí? En este caso, ese amigo, esa amiga es un ángel. Entonces, los ángeles se manifiestan de muchísimas formas, no siempre de manera intangible, ¿sí? El fenómeno hay que entenderlo en el sentido totalmente amplio, ¿sí? Porque hay muchas formas de manifestarse los ángeles. Algo que yo vi en una frase, ¿sí? Es una forma, ese mensaje me está llegando, ¿sí? Entonces, muchas formas, muchas maneras en que el mensaje me va a llegar. Entonces, los ángeles se valen de todas estas formas, de todos estos mecanismos, para que nosotros podamos recibir esos mensajes. Ahora, ¿cuándo recibimos nosotros un mensaje o por qué lo recibimos? ¿Sí? Es porque es respuesta a una oración, a una petición, a un anhelo, ¿sí? Vamos a suponer que la persona no es religiosa, incluso vamos a suponer que la persona no es creyente de la divinidad o de Dios, ¿sí? Pero esa persona es un ser humano, esa persona tiene anhelos, sueños, propósitos, proyectos, ¿sí? Y esa persona anhela, desea que eso se cumpla en su vida, poderlo realizar, que se pueda llevar a cabo. Entonces, esa persona de alguna manera va a buscar una forma, ¿sí? De alguna manera va a sentir la necesidad de recibir alguna ayuda, sea una circunstancia, una persona, en fin, para poder alcanzar ese propósito. Entonces, esa circunstancia, esa persona, esa puerta que se abre, esa nueva oportunidad que tenemos en la vida, eso también es una manifestación de los ángeles. Don Eligio, y ya que estamos hablando de las personas, los ángeles pueden ser personas. O sea, todos los ángeles se manifiestan a través de personas, o hay otra manera de percibirlos más allá de los sueños, digamos, de una experiencia espiritual, como usted decía, o cómo se manifiestan los ángeles si no es con personas. Bueno, sí, una de las formas en que los ángeles se manifiestan es como persona, es decir, es demasiado amplio, ¿sí? Un ángel no tiene ningún inconveniente, ellos tranquilamente manejan la plástica, ¿sí? Entonces tranquilamente ellos, en términos sencillos, se materializan y tranquilamente pueden tomar forma humana. Entonces puedes estar interactuando con un ángel y tú asumes de que es una persona, ¿sí? ¿Dónde hay registro de esto? En las Sagradas Escrituras. Hay varios ejemplos. Pedro nos habla de ello, por ejemplo, personas que van a pedir, ¿sí?, a la casa, ¿sí? Muchas veces puede ser un ángel.
probando el corazón de esa persona, probando la caridad, probando el amor de esa persona. Entonces, el ángel puede tomar forma humana, ¿sí? ¿Que hay ángeles humanos? Claro, claro que los hay. Estamos hablando de todas estas personas que ayudan, que sirven, ¿sí? De una manera o de otra, no necesariamente o exclusivamente de lo que es el campo espiritual. Un científico, un matemático, un filósofo, un profesor, puede ser en algún momento un ángel, porque es que está ayudando, está instruyendo, está sirviendo. Entonces mira que la percepción es demasiado amplia. Entonces podemos percibir los ángeles a través de sueños, sí, a través de meditaciones, sí, a través de visiones, sí, en la cotidianidad también. Y hay otra forma que es, dijéramos, a nivel espiritual científico, ya cuando hacemos experimentos científicos para la comprobación y la confirmación. Te pongo un ejemplo. Aquí hacemos, por ejemplo, terapias, ¿sí? Terapias alternativas, terapias integrales, y todas estas terapias alternativas van acompañadas de los ángeles. Entonces, una de las formas de poner esto a prueba es de la siguiente manera. Yo pongo a mi paciente y tomo distancia, ¿sí? Bastante distancia. Y comenzamos a hacer el trabajo, el tratamiento, la terapia, ¿sí? Y el paciente comienza a expresar, a decir, a manifestar de que alguien lo está tocando. Puede pensar que se trata del terapeuta, ¿sí? ¿Qué le digo yo al paciente? Bueno, adelante, abre tus ojos, ¿sí? Entonces la persona abre los ojos y se sorprende, pues obviamente al verme a una gran distancia. ¿Quién lo está tocando? Podría personas argumentar de que es autosugestión o el fenómeno del placebo, podrían decir muchísimas cosas, pero es que la persona está en estado de vigilia, la persona está sintiendo físicamente que alguien está poniendo las manos en su cuerpo. Entonces no podríamos decir y atribuírselo todo en su totalidad a la autosugestión. Entonces existe el fenómeno como tal. Mariel, yo le pregunto referente a la terapia que usted hace con las personas para entrar en contacto con los ángeles. ¿La terapia es la única manera de llegar a ellos o hay otra manera de acceder? Digamos, ¿usted cómo hace que las personas puedan entrar en contacto con los ángeles? Bien, aquí estamos haciendo un trabajo de preparación, estamos preparando angelólogos, terapeutas integrales, pero principalmente terapeutas profesionales. Para nosotros, ¿qué es un terapeuta profesional? Aquella persona que estudia varias terapias y las integra para prestar un mejor servicio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay algo muy importante, ¿sí? Y el trabajo que realmente se está haciendo es el trabajo de conciencia, ¿sí? De nada nos va a servir a nosotros que las personas crean, que comiencen a creer en una nueva doctrina, a creer en una nueva filosofía, que por cierto no es nada nuevo. El tema de los ángeles no es algo moderno, toda la vida ha existido la doctrina y las enseñanzas de los ángeles. Entonces, nada ganamos en que una persona crea en los ángeles, porque eso sería simplemente también ¿qué? Una nueva religiosidad, una nueva creencia, también, ¿por qué no? Un nuevo dogma. Entonces no se trata de crear dogmas, al contrario, ¿qué estamos haciendo? Un trabajo de conciencia. Es más importante para nosotros en la preparación de angelólogos la parte de la ética que cualquier otra cosa. Es decir, que esa persona trabaje los valores, que cultive las cualidades y que adquiera los dones. Entonces, ahí estamos formando una persona íntegra, ¿sí? Que está manejando la ética, que está manejando las responsabilidades, y en este caso la responsabilidad también espiritual, ¿sí? Entonces, claro, hay gente que, a lo que estábamos hablando, que lo único que enseñan es desinformación. Entonces, claro, sus enseñanzas están muy impregnadas de dogmas, de teorías, y teorías sin fundamento.
Entonces, ¿qué necesitamos? En lo posible esa objetividad. ¿Cómo la alcanzamos? En la parte y en el terreno de lo que es práctico. Entonces, lo más importante es eso, la parte de la conciencia, que esa persona lo que está adquiriendo sea desde allí, desde la conciencia. Y ya que usted hablaba de la ética, ¿cómo hacer para que este don de hablar con los ángeles no caiga como en la mercantilización de un don? Porque, claro, como usted decía, la desinformación que hay en las redes habla que justamente la gente a veces asiste a este tipo de terapias y dicen que no sienten nada o que, digamos, que no ven ningún resultado. Y que algunas veces eso puede caer como en mercantilizar, pues, como un don o una habilidad que tiene una persona. ¿Usted qué opina respecto a eso? Bueno, muy bien, y agradezco esa pregunta enormemente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y digámoslo de alguna manera, están saliendo al mercado, ¿sí? Y en competencia para hacer servicios de terapias con ángeles. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que están saliendo muchas personas no preparadas, no calificadas para hacer ese trabajo. Por ejemplo, entonces sale otro tema afín con los ángeles, que es el Reiki, que es un sistema tradicional japonés de sanación con las manos. En las antiguas escuelas la preparación era de muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo? Le están dando un cartón a una persona, una certificación de que hizo ese nivel que por tradición tarda mucho tiempo y hacen ese curso en un día. Entonces son personas que a nivel de esto que estamos manejando como terapias alternativas, están saliendo al mercado con nada de verdadero conocimiento. No se está respetando la antigua tradición y aparte de eso, práctica cero. Y sin conocimiento y sin práctica, van y le ponen las manos a las personas. ¿Por qué lo hacen eso? Motivados por un asunto estrictamente económico. Entonces buscan únicamente eso. Mi salvavidas económico es esto. Entonces hago este curso. ¿Cuánto dura? Un día. Ah, me sirve. Me van a certificar. Salgo con esa certificación, monto un consultorio y comienzo a dar terapias. ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué autoridad tradicional está haciendo eso? Y lo peor, ¿cuántas horas de práctica hizo esa persona? Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, personas no calificadas, y son muchas, no estamos hablando de pocas, estamos hablando de muchas, muchísimas personas están saliendo sin la debida preparación a hacer un trabajo que es supremamente delicado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con la energía del ser humano, estamos trabajando con esa parte que es todavía más sagrada y son los sueños de esa persona, los anhelos de esa persona. Entonces, tú puedes tranquilamente imaginártelo, ¿sí? Tú estás acá, vienes a una consulta por una dificultad en tu vida, piensas que esa persona sabe, que está preparada, está calificada, y resulta que tiene un día o 2 días de estudio. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay una parte no positiva, muy delicada, y que nosotros en este momento estamos tratando de equilibrar esa balanza. ¿Cómo lo hacemos? Preparando muy bien a nuestros estudiantes, no solamente con la parte de conocimiento, la parte doctrinal, sino la otra parte, la parte de la práctica. Entonces hacemos muchísimos ejercicios, evaluamos esos ejercicios, nos aseguramos de que el terapeuta que salga de acá salga bien formado, salga bien preparado, que estemos nosotros tranquilos, que el día que va a atender una persona la va a atender muy bien. Entonces hay que hacer esa separación de la parte mercantil, como tú lo llamas, más bien comercial, y de la otra parte que es profesional, y de la otra que es otro nivel diferente, el del servicio. Entonces hay quienes lo hacen únicamente por un interés de ambición, hay quienes lo hacen por un interés profesional, quieren ser profesional y eso está muy bien,
y hay quienes lo hacen por servicio, por llamado, por amor. Entonces, hay diferencias. Don Eligio, yo quería continuar con el tema de las terapias porque quiero saber cómo las terapias cómo inician, qué elementos son necesarios para llevarlas a cabo, qué oraciones, o cómo hace para que la gente pueda entrar en contacto con los ángeles, cómo ayuda a intermediar ahí. Bueno, muy bien. Nosotros con esta escuela, en lo personal, ya sabes, tengo más de 30 años de experiencia y conocimiento en estos temas, pero con la escuela llevamos 10 años, ¿sí? Formando. En los 10 años que hemos venido enseñando algo que normalmente no se enseña en muchas partes, y son los protocolos a nivel energético en las terapias, es decir, que hay una cantidad de pasos. Es que con lo que realmente vamos a trabajar es con la energía primaria de la persona, del paciente, ¿sí? Hoy en día también hay que sumarle entonces estos protocolos nuevos en nuestra cultura de bioseguridad, entonces ya son dos protocolos, claro. Uno de temas y asuntos de energía y el otro de temas de bioseguridad, ¿sí? Entonces claro, sí, hay una cantidad de pasos, pero tratando de explicarlos de manera muy resumida, hay una parte muy importante que es que el terapeuta debe conectarse con los ángeles. Si trata de hacer la terapia en sus propias capacidades únicas o profesionales, no va a ser suficiente. Entonces ahí es muy importante esa invocación a los ángeles, esa conexión con los ángeles, esa comunicación con los ángeles para poder llevar a cabo esa terapia. Entonces, si estamos hablando de una terapia de ángeles es porque vamos a atraer los ángeles, ¿sí? Los ángeles van a ser acto de presencia. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia entre terapias, faltas de conocimiento, faltas de preparación, faltas de experiencia, a una terapia real y verdadera con ángeles. Don Eligio, ¿qué es el oráculo de ángeles? Bueno, tendríamos que separarlos, ¿sí? Sí. Una cosa es los ángeles y lo otro es el oráculo o los oráculos. ¿Eso es parte de la terapia o...? Bueno, a ver, hagamos un poco de historia. Cuando hablamos de los oráculos, entonces estamos hablando por allá de la época de los griegos, ¿sí? Habían templos y en los templos habían oráculos. ¿Quién era un oráculo? Normalmente era una mujer, ¿sí? Y esa mujer servía de oráculo, es decir, una forma de nosotros poderlo entender, era una vidente o una profetisa. Entonces, era una persona que tenía el don, la capacidad de ver el futuro. Entonces iban y consultaban ¿a quién? Al oráculo. Ya en nuestros tiempos actuales, entonces están saliendo al mercado lo que se llaman los oráculos de los ángeles. Entonces ya nos referimos entonces ¿qué? A las cartas, ¿sí? Entonces estas cartas son llamadas oráculo de ángeles. Ese oráculo de los ángeles es delicado, es como un cuchillo. ¿Por qué? Porque en la casa funciona muy bien, pero en la calle es un peligro. Resulta lo mismo con el oráculo de los ángeles. Quien sabe realmente trabajar con él puede consultar a los ángeles, y quien no, tranquilamente puede consultar a entidades negativas, lo que la gente llama demonios. Entonces depende quién maneje ese oráculo. Entonces el oráculo es una herramienta, simplemente eso. Sí. Y hay quienes le hacen demasiada elevación al propio oráculo, como si consultar el oráculo fuera consultar un motor de búsqueda en internet, como si el oráculo se las supiera todas, como si el oráculo fuera totalmente inteligente. El oráculo es muy igual, por ejemplo, a un computador. Funciona, pero si lo está utilizando bien el usuario, te va a dar el rendimiento, ¿sí? Entonces es eso. Hay que diferenciar esa parte. El oráculo realmente es una herramienta. ¿Que se las sabe todas? No. Él no se las sabe todas, nadie se las sabe todas, pero sí es una forma, un mecanismo, una herramienta para adquirir información. Yo le pregunto, ¿este oráculo como herramienta es parte del mundo de la angelología
¿O realmente es algo aparte de ustedes? Se ha venido introduciendo en los últimos tiempos, ¿sí? Y se puede, bien se puede, a través de este oráculo, servirse uno como una herramienta más de trabajo, pero no podemos depender del oráculo, ¿sí? Hay quienes únicamente dependen del oráculo, entonces ahí hay una falla. ¿Por qué? Porque esa persona está utilizando el oráculo como muletillas. Sí. Para poder caminar necesito las muletillas, necesito el oráculo. No, el verdadero angelólogo puede tener o no tener el oráculo y va a hacer su trabajo con los ángeles, porque se conecta, se comunica con los ángeles. Entonces simplemente el oráculo es un medio que se utiliza en algún momento. ¿Y ser un angeólogo tiene relación con el tarot o no tiene nada que ver? Bueno, ese es otro tema, ese es otro asunto, ¿sí? Y hay mucha historia en el tema del tarot, ¿sí? Pues cuando hablamos del tarot, entonces tenemos que irnos para allá a la mamá de todos los tarot, que es el egipcio. Luego viene históricamente el papá de todos los tarot, el Marsella, ¿ya? Pero bueno, esos ya son temas o registros históricos. ¿Cuál es el punto con el tarot? Que ha sido muy mal versado, ha sido muy mal utilizado, hasta ahora se ha estigmatizado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas quienes han utilizado y utilizan el tarot lo utilizan con fines de adivinación y con fines comerciales. ¿Tienen algo que ver con los angelólogos o no? Bueno, muy bien, hacia allá voy. Entonces, ¿qué pasa? Que se le está dando un mal uso a algo que en otras culturas es totalmente sagrado o era sagrado. Por ejemplo, el tarot es un libro sagrado de los egipcios. Entonces, estas personas que se dedican a la adivinación, al engaño, a la estafa, entonces cogen, toman el tarot y lo utilizan para ese medio, propósitos egoístas. Entonces le van a decir cosas acertadas a la persona y muchas cosas que realmente no lo son, es decir, mentiras. Un angelólogo profesional debe saber y debe de conocer y debe de manejar profesionalmente el tarot, pero no utiliza para nada el sistema de adivinación. Entonces, cuando hacemos una lectura de tarot, yo no te estoy adivinando. ¿Qué estamos haciendo? Una lectura, es una guía, un mensaje, una orientación, una ayuda. O sea que el tarot pero es no parte de esa, adivinación. o sea que el tarot es parte de ese aprendizaje que ustedes, digamos, enseñan aquí en esta escuela. Exacto, pero desde ese punto de vista. ¿Sí? Estamos muy alejados de cualquier forma de brujería, hechicería, magia negra, santería, de cualquier forma de adivinación. Entonces el tarot igual, es ese mismo cuchillo práctico en la cocina y peligroso en la calle. Entonces depende del uso. ¿Qué uso le damos nosotros? Profesional. ¿Qué uso le damos? Terapéutico. Sí. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, cuando hacemos una lectura de tarot, no es para adivinarte cosas, porque la adivinación es un espíritu, es una entidad negativa. Entonces, cuando una pitonisa, las pitonisas utilizan el tarot y te comienzan a adivinar cosas, es porque la entidad que está en ella, ¿sí?, es la que comienza a hacer el proceso de adivinación. Entonces, las personas equivocadamente ahí es cuando dicen o exclaman, vea, esa señora sabe mucho, es una persona que sabe muchas cosas, realmente la persona no sabe. La entidad negativa se ha posesionado de esa persona. Por eso se llama pitonisa, que viene de pitón, y pitón es una entidad, un demonio, que el único propósito de ese demonio es adivinar. Entonces nosotros no comulgamos para nada con eso, nada que tenga que ver con adivinación. Listo. Entonces, Nariel, yo quería volver al tema de la terapia con las personas y yo le quiero preguntar a gente cómo reacciona después de terminar la terapia. ¿Cuál es su reacción cuando después de hablar con los ángeles, después de tener esa interacción? ¿Cómo es esa reacción con ustedes? Muy bien. Hemos tenido muchas veces personas escépticas, sí, incrédulas en su totalidad, ¿sí? Y son los más sorprendidos porque se confrontan con el fenómeno, un fenómeno que ellos nunca lo han vivido o lo han experimentado. Entonces ahí hay un choque fuerte entre
la concepción o la creencia mental o intelectual de la persona con lo que acaba de vivir o experimentar. Es muy difícil de pronto decir con exactitud lo que realmente sienten las personas. Sí, no sé cómo los ve que reaccionan, mejor dicho. En palabras sencillas es una enorme felicidad que no la pueden explicar, ¿sí? Entonces todo paciente que entra acá es todo paciente que sale llorando, pero porque recibió una auténtica sanación. Entonces las personas salen muy felices, salen sin ese peso con el que venían, sea un problema, una dificultad, una carga que traía la persona. Entonces salen liberados, y eso es un gran descanso, no solamente para la mente y el cuerpo y las emociones, sino también para el alma. Entonces la persona sale renovada, cambiada, distinta, feliz, ¿sí? Tanto que inmediatamente están solicitando otra terapia. Hoy en día mis estudiantes, muchos de ellos, son médicos, son enfermeras, son psicólogos, y de otros gremios también, hay abogados, hay ingenieros, es decir, que muchas personas profesionales se están interesando por estos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenemos que volver a la posibilidad de ser lo más naturales posible. Las terapias alternativas es una forma de sanar, de curar, pero de una manera muy natural. Entonces aquí hay médicos, por ejemplo, que son totalmente pues profesionales, pero son personas a la vez con inquietudes, con la mente muy abierta, y ven de que esto funciona, ¿sí? De que hay un lado, como tú lo habías dicho, que es simplemente mercado, ¿sí? Nosotros estamos algo bastante alejados de esta parte, ¿sí? Pero hay una parte que es muy bonita, que es la de realmente ayudar a una persona. Don Eligio, yo le quiero preguntar, cuando la gente viene donde usted, ¿cuál es la pregunta más común que tiene? ¿Cuál es el tema más frecuente que le preguntan a usted? Digamos, amor, digamos, alguna posición económica. Gente, ¿a qué viene a consultarle usted? Muy bien. Más del 90% de las consultas, el tema es el amor, las relaciones de pareja. Yo sé cómo le responde a ellos. Ya uno sabe que la mayoría de los casos es ese, propiamente el del amor, ¿sí? Entonces, ya uno sabe que la persona, su gran preocupación, su gran dolor, su gran frustración es esa parte de no poder alcanzar en la totalidad la felicidad del amor, desde el punto en que esa persona lo concibe. Sí. Entonces sí, el más del 90% de las consultas es el tema del amor, de pareja, ¿sí? Ya de ahí para atrás, porcentajes muy inferiores a eso, está el tema económico, temas de superación personal, miedo, depresiones, ansiedades. Hay personas que vienen a consultar ya por temas muy cotidianos, como es el empleo, ¿sí? Cómo puedo lograr conseguir empleo, ¿sí? Entonces las consultas son de muchísimas índoles, sí, pero la más frecuente es esa, ¿sí? En la mayoría, y las que más consultas son las mujeres. Más del 90% de los consultantes, de los pacientes, son mujeres. Pero, entonces, ¿qué significa eso? ¿Es el tema del amor o en general? Tema de amor. ¿Qué significa eso? Que para nosotros los seres humanos lo más importante es el amor. Entonces, muchas personas podrían pensar, ¿no? Hoy en día la gente es muy materialista, hoy en día la gente solamente piensa en dinero. Nosotros en terapia no vemos eso. Nosotros en terapia vemos que la persona lo que más le interesa es el amor. Le pregunto, don Eligio, también, ¿hay terapias para el amor, para, digamos, lograr un empleo, para ese tipo de problemas? ¿Hay terapias propias para eso o usted qué le responde a ellos? Sí, hay procedimientos. Nosotros aquí enseñamos más de 30 sistemas diferentes de terapias alternativas. Entonces hay muchas formas, muchos métodos para ayudarle a la persona. Cuando hay una persona, por ejemplo, con un problema de trabajo,
de desempleo. Nosotros eso no lo vemos como lo ve la persona. La persona lo ve, estoy desempleada. Nosotros, ¿qué vemos? Esta zona de la persona tiene un bloqueo y nosotros todo lo vemos desde el punto de vista de energía. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros? Sobre la energía. Entonces, lo que hacemos es movilizar esas energías. Te voy a poner un caso. Una muchacha, ¿sí?, vino a consulta, la atendió mi esposa, Estefanía. Me hubiera encantado que hubiera estado ella acá, y yo sé que te la ha gustado enormemente. ¿Y qué sucedió en ese caso? La muchacha vino porque hacía mucho tiempo no lograba conseguir un empleo, un trabajo. Se hizo una terapia con ángeles, ¿ya? Y salió, ¿sí?, después de su terapia, iba en el metro, y en el metro, yendo en el lapso de tiempo de su recorrido para llegar a su casa, la llamaron de 3 trabajos. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Coincidencia? ¿Una simple casualidad? Es decir, que hubo un fenómeno, se movieron energías. La muchacha llamó a dar el testimonio que ya tenía otro problema, sí, que no sabía cuál de los 3 trabajos, que si podía venir a otra consulta, porque los 3 eran 3 propuestas muy buenas, porque estamos hablando de una muchacha profesional, ¿sí?, en lo que ella hacía y se desempeñaba en ese entonces. Entonces es eso. Y así, casos, historias, anécdotas, hay muchísimos. Y por eso esto tiene tanta fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque ven que vienen acá y el problema que venían tratando médicamente no lo habían podido solucionar, y en una terapia se logró solucionar. ¿Qué sucedió ahí? Entonces no podemos decir que todo es efecto placebo o autosugestión o un tema de engaño o de mercado. Detrás de todo eso hay una parte que también es real, que también es verdadera, que también es cierta, ¿sí? Y de ahí precisamente la gente se motiva, tiene interés en todos estos temas. Le pregunto, ¿en qué momento del año la gente viene más a consultarle a usted? ¿O cuál es ese momento del año donde la gente más viene o está repartiendo? No, todo el tiempo. ¿Todo el año? No, todo el año. No hay, dijéramos, tiempos buenos o tiempos malos. No existe eso en esto. Todo el tiempo. Todo el tiempo la gente viene a estas consultas, ¿sí? Y vienen personas de todos los estratos, de todas las profesiones, de todas las religiones. Entonces, no podemos tampoco decir, no, es que es de este grupo social. No, vienen muchísimas personas de toda índole. Yo me quería ya centrar un poco en el tema de los ángeles, de cómo están caracterizados. Y le quiero preguntar, ¿hay ángeles buenos y malos? Cuando hablamos de ángeles en el término de mensajero, claro que sí, pero no llamemos buenos ni malos, porque buenos y malos es una concepción muy nuestra, cultural, ¿sí? Lo que es malo para alguien puede ser bueno, y lo que es bueno para alguien puede ser malo. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Entonces, en ese caso sí es mejor polarizar, ¿sí? Entonces, Sí. estaríamos hablando de ángeles positivos y de ángeles negativos. Entonces, claro, están aquellos ángeles negativos que te van a dar un mal consejo o una mala intención. Entonces, claro que sí está esa posibilidad. ¿Y uno cómo los identifica en las personas? Es decir, digamos, cada persona tiene un ángel, como se decía, ángel custodio, ángel de la guarda, pero usted cómo identifica a las personas que tienen ángeles buenos o, bueno, mal llamados malos. Bueno, entonces para eso ya hay un procedimiento, eso es lo que llamamos diagnosticar. Sí. Por decir algo, si la persona está facultada, tranquilamente le puede ver algo, pero a pesar de eso, yo le digo a mis estudiantes, aquellos que están facultados, aquellos que tienen don, que es mejor ser todavía muy profesionales, ¿sí? No nos podemos asegurar en la totalidad de lo que estamos observando a nivel espiritual o a nivel psíquico. Entonces hay que hacer un procedimiento y es lo que nosotros llamamos diagnóstico. Entonces diagnosticamos la persona
qué es lo que tiene, porque es que si estamos hablando dentro de la posibilidad de alguna entidad negativa, ¿qué tipo de entidad negativa? Porque es que existen muchísimos tipos. Entonces depende de esa tipología, depende también del tratamiento. Entonces hay que ser muy profesional en eso. Entonces, hay que diagnosticar y diagnosticar muy bien antes de proceder a hacer un tratamiento. Le pregunto, ¿los ángeles dónde están? ¿Están en todas partes? ¿Están ahí y no los vemos? ¿O en qué momento uno sabe que está un ángel? ¿No cómo siente la presencia de un ángel? Bueno, muy bien. Sí, cuando hablamos de los ángeles, están en todas partes. ¿Sí? No podemos pensar que están única y exclusivamente por allá arriba, en el cielo. Eso es una idea, una concepción religiosa. ¿Sí? Si hablamos de los ángeles y entendemos que los ángeles son energías, entonces ¿dónde están esas energías? En todas partes. ¿Cómo se manifiestan esas energías? De muchísimas formas. ¿Sí? ¿Cómo los podemos percibir? Ahí sí toca hacer un trabajo de conciencia, porque es que el ángel respeta el libre albedrío. Si tú no crees en los ángeles, él respeta eso, él respeta tu idea y tu creencia, pero tampoco es suficiente creer en ellos. ¿Qué se necesita realmente? Y miremos que está en el equilibrio de las dos ideas, y es abrir la mente. Todo lo que se necesita realmente es abrir la mente, abrir el corazón para poder percibirlos, para poderlos sentir. Entonces es algo muy maravilloso y a uno le da mucha alegría, por ejemplo, con un estudiante, un paciente, cuando le cuenta a uno, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo escuché, me dijo esto, me tocó, ¿ya? Entonces eso es una gran alegría para uno porque esa persona se está convenciendo porque lo está comprobando ella misma de la existencia misma de los ángeles. Le pregunto para usted, ¿cuál es la importancia de los ángeles? ¿Los ángeles solamente están para darnos protección o cuál es su función? No, tienen muchas, muchísimas. Una de esas, de tantas, es la parte de protección, lo que llamamos ángeles custodios. Pero los ángeles tienen muchísimas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, están las virtudes. Las virtudes son ángeles que descienden como rayos en los seres humanos y hay quienes reciben esas fuerzas, esos rayos, y hay quienes no. Entonces una persona puede manifestar una virtud, ¿sí? Hacia los demás, en ayudar y en servir a los demás, es porque está recibiendo esos rayos de las virtudes. Entonces hay muchas formas, hay muchísimas manifestaciones realmente. Y los ángeles se dedican a muchísimas cosas, tienen muchísimas tareas. Los ángeles no son seres desocupados, pues todo el tiempo tienen ocupaciones, todo el tiempo tienen misiones y son de todas las índoles. ¿Usted qué opina de las frases, yo tengo un ángel en el cielo o yo tengo un ángel de la guarda? ¿Usted qué es lo primero que se le viene a la mente cuando alguien le dice eso? Me parece que es algo muy humano y me parece que es algo muy bonito, ¿sí? Y es algo que no solamente lo respetamos, sino que también lo creemos. En realidad, tenemos ángeles en el cielo y tenemos ángeles con nosotros, pero ya ahí sí, no desde el punto o desde la concepción religiosa, no, desde el punto de la realidad humana. Pues yo quiero saber también, hablando del tema de los ángeles, que hablamos que es una energía o quizás una presencia o hay muchas maneras de verlo, quiero saber la diferencia un poco, que me cuente entre energía, alma y espíritu. Bueno, ya eso es un tema muy amplio y demasiado profundo, cosa que nosotros lo estudiamos acá. Para muchas personas alma y espíritu es lo mismo, para nosotros no, ¿sí? Nosotros tenemos un alma humana, tenemos un alma divina y tenemos un espíritu. Entonces mira que ya te mencioné tres elementos. La naturaleza humana es demasiado compleja, ¿sí? Tan compleja que apenas ahora es que están descubriendo en su totalidad el mapa genético, el genoma, ¿sí? ¿Cuánto nos demoramos para llegar a ese punto? Todavía nos falta ver esa capa que hay superior sobre nosotros y que llamamos el campo vital o la energía que nos rodea, que es el aura. Entonces nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza muy compleja y tenemos muchísimas dimensiones.
Entonces ahí tendríamos que estudiar profundamente qué es el alma, cómo se manifiesta el alma, la humana, cuál es y cómo se compone, cómo se manifiesta la divina, qué es el espíritu. Entonces normalmente esos conceptos se asumen como iguales, nosotros no. Todos son de estudio y son muy profundos realmente. ¿Cómo se clasifican los ángeles? ¿Tienen algo que ver los ángeles de Kabbalah? Bueno, cuando hablamos de los ángeles de la Cábala o de la Kabbalah, estamos hablando de la raíz de los ángeles. Muchas personas entran en estos estudios de los ángeles y no saben la parte histórica. Todo lo que sabemos de los ángeles hay que agradecérselo a los cabalistas. Son ellos los que más saben de los ángeles. Entonces, ellos son los guardianes, ¿sí?, de todo este tema, de toda esta esencia, de todas estas enseñanzas de los ángeles. Entonces, están íntimamente relacionados todo lo que son ángeles y lo que es la cábala. ¿Y cómo se clasifican los ángeles desde su punto de vista o según lo que está estudiando? Muy bien, cuando hablamos de clasificación es esa, desde nuestro punto de vista. Sí. Entonces nosotros los clasificamos de muchísimas formas, de muchísimas maneras, de muchísimas jerarquías, de muchísimos rangos. Pero en el campo real, en el mundo espiritual, en el mundo de los ángeles, no existe eso, no existe el más, no existe esta jerarquía superior a esta. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, en una empresa hay un conducto regular, sí, ¿no es cierto? En ellos, ¿sí? No existe eso, porque en ellos están provistos de eso que se llama ego. Nosotros aquí como seres humanos, entonces nos manejamos a través de esa parte, a través del ego. Entonces nosotros, claro, para poder entender los ángeles y estudiar los ángeles, a nosotros nos toca que clasificarlos. Y hay muchas clasificaciones de ellos. Pero en el campo espiritual no existe eso. Dentro de esta clasificación uno escucha mucho en los relatos bíblicos que se mencionan ángeles, arcángeles, querubines, serafines. ¿Qué diferencia existen entre ellos? Bueno, eso es una concepción religiosa, una concepción histórica. ¿Sí? Sí. Por allá tenemos un sacerdote católico, Dionisio, que hizo precisamente esa parte, esa labor. A él le agradecemos esa parte de hacernos entender cómo están organizados los ángeles, ¿sí? Pero es una concepción que no podemos tomarla literalmente ni matemáticamente, ¿sí? Un ejemplo, siempre decimos el arcángel San Miguel, entonces basados en los registros bíblicos o históricos o religiosos, pero en el terreno espiritual el arcángel San Miguel es un trono. Entonces hay un montón de cosas ahí, ¿sí? Entonces, claro, la mayoría de la gente que estudia ángeles, lo que estamos diciendo, muchas veces se sorprende. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ahí, eso es lo que llaman los grados o los coros angelicales, ¿sí? Entonces, eso simplemente es una clasificación humana, teológica, filosófica, metafísica, de ver o de entender o tratar de entender los ángeles, pero su orden, su organización en el mundo espiritual difiere de eso. Y a partir de sus conocimientos y experiencias y según su contacto con los ángeles y esa percepción también de ellos, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Una vez un ángel ha comunicado algo en un sueño acerca de la vida de una persona, la muerte. Bueno, muy bien. Volvemos a lo mismo. Estos estudios hay que separarlos de las creencias. Las creencias las respetamos todas. Y hay creencias que se convierten en dogmas y dogmas que se convierten en sectas. Entonces nosotros estamos muy alejados de la parte de la creencia, ¿sí? Entonces esto no es de creer o no creer, esto es de confirmar, de comprobar. ¿Qué sucede muchas veces en terapia? Hay personas que vienen para consultar por el ser amado, por el ser querido, ¿sí? ¿Cómo se puede entonces
explicar, el terapeuta dar detalles de ese ser amado, de ese ser querido, que ya no está en el plano físico, que no está con su familia, y dar detalles de él. Y la persona comprobarlo, confirmarlo, sí, así hablaba él, sí, así pensaba él, sí, él le gustaba tener sus cosas guardadas de esta y esta manera, detalles así. Entonces, ¿cómo es posible que ese terapeuta tenga información tan exclusiva, tan exacta? ¿Sí? ¿De dónde la sacó? Entonces, sí está toda la posibilidad de conexión y de comunicación con lo espiritual. Para que hayamos hablando ya donde dije, yo le quiero preguntar, ¿qué anécdota o qué historia le ha marcado más en la vida respecto al tema de los ángeles? Esta entrevista. ¿Por qué le ha marcado? ¿Por qué? Porque eso me pone a mí enormemente contento, porque hoy en día hay más interés por lo espiritual, o por lo menos inquietud. En mis tiempos, estoy hablando hace más de 20 años, ¿sí? Uno le hablaba a la gente de los ángeles, sí, le hablaba a uno de los seres ascendidos, de los seres de luz, y a la mayoría de las personas a las que uno les hablaba le entraba por acá y le salía por acá, no había casi interés. Las personas que eran conocedoras eran muy pocas. Hoy en día hay mucha inquietud, muchísimo interés por lo espiritual, y a mí eso me alegra enormemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en lo personal me he dedicado a esto toda la vida, ¿sí? En lo espiritual, a mí me ha movido lo espiritual en todos los sentidos. Entonces, cuando hay esas inquietudes y está la posibilidad de aclarar muchísimas cosas, eso se vuelve una marca importante en la vida de uno, ¿sí? Entonces es eso. En contraposición a eso, también está la parte que lo entristece a uno, de muchísimas personas que hablan de los ángeles y realmente no saben del tema, no han profundizado, no han investigado, o hacen terapias irresponsablemente. Esa parte nos preocupa a nosotros, porque es que de esa manera o se puede hacer muchísimo bien o se puede hacer muchísimo mal. Ante nosotros han venido personas víctimas de otros terapeutas. Entonces ahí se va volviendo un problema. Entonces, claro, la idea, van pensando las personas que todos los terapeutas son estafadores, ¿sí? Y no es así. Hay personas realmente serias, que manejan la ética, que son profesionales, que son espirituales, ¿no es cierto? Es como decir, por ejemplo, que todos los colombianos son narcos. Esa idea la tienen mucha gente en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, se está estigmatizando mucho esta parte que estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? De nuestras escuelas está saliendo muchísimos terapeutas profesionales. Ahí estamos entonces equilibrando esa balanza. Entonces dije, yo le quiero preguntar, por estos días hay que tener presente que se celebra Halloween. No sé si esa festividad tiene alguna relación con el tema de los ángeles, o si, digamos, por estas fechas, creo yo, entre mi ignorancia, no sé si los ángeles, digamos, se debilita un poco la conexión con ellos, si son más fuertes los demonios. ¿Por qué pasa por esas fechas? Bueno, Liz, muy importante pregunta. Bueno, de esa fecha como tal, todos sabemos que es algo histórico, ¿sí? Estamos hablando por allá de los druidas, de los celtas, de otras culturas, ¿no es cierto? Que se conmemora reuniones o fiestas paganas o reuniones de brujas, y de ahí nace pues esta fecha. Pero miremos cómo va cambiando la concepción cultural. Desde hace mucho tiempo ya no se llama así, sino que se llama el Día de los Niños, ¿sí? Ya dejó de ser Halloween y se convirtió en el Día de los Niños. Entonces hay que separar un asunto cultural de un asunto histórico y de un asunto de energías. Sí es cierto que se manejan energías fuertes, energías pesadas en una fecha de esta, pero en el terreno práctico, en el terreno metafísico, que he visto yo, que esa fuerza se ha menguado. ¿Gracias a qué? A la nueva concepción, a la nueva cultura.
¿sí? Eso es como lo que llaman el efecto del 101, el mono 101, ¿sí? Que es algo científico, ¿sí? Lo que han hecho 100 monos, el mono 101 lo comienza a hacer instintivamente, sin tener que haberlo aprendido. Entonces miremos que hay que hacerle el aporte positivo a la cultura, de que hay una nueva concepción, ¿sí? Entonces hay quienes disfrazan a los niños, hay quienes no. Por ejemplo, hay ciertas religiones cristianas que están totalmente en contra de eso se respeta enormemente. Entonces, la persona que disfraza a sus niños o quien no lo hace es totalmente respetable, pero en términos generales es un asunto totalmente cultural, ¿sí? Yo lo que veo es algo muy positivo en los últimos tiempos, porque se ha ido perdiendo esa idea de hacerlo por tradición a realizarlo como una nueva cultura. En este caso es el Día de los Niños. O sea que espiritualmente, digamos, referente al tema de los ángeles, no es muy afectado, o digamos que no afecta mucho. Siempre, toda la vida, esa fecha se ha utilizado para cosas negativas. Los satánicos hacen rituales, han habido pérdidas de niños, muchísimas cosas. Entonces, sí, realmente hay gente que sí ha mal utilizado esa energía o esa fecha o ese tiempo. Miremos que tenemos ahí el 31 de octubre, ¿sí? Y al otro día, ¿qué fecha tenemos? 1 de noviembre. Y 1 de noviembre que se celebra el Día de los Muertos, muy fuertemente en México, aquí en Colombia el Día de las Ánimas. Entonces, por un lado, están como dos fechas, sí, muy cercanas, y sí, a nivel energético se mueven energías negativas, pero volvemos a lo mismo, se han ido contrarrestando por la conciencia humana. Entonces, la conciencia humana en términos generales le ha ido restando a ese tipo de energías. Finalmente, Analige, ¿usted qué le diría a las personas que no creen en los ángeles o en los angeólogos? ¿Cuál es el mensaje? No, yo les respeto enormemente a estas personas, ¿sí? Y esto volvemos a lo mismo, esto no es para creer, ¿sí? Cambio una idea por otra, no es negocio, para nada, ¿sí? No, es algo de que llegará un momento en que la persona se va a ver enfrentada al mundo espiritual, pero ya vas a ver Dios o el destino, el universo, la vida, la divinidad, cuando será el momento para esa persona. Son personas que en el momento no se han enfrentado a esa situación. Tengo en este momento estudiantes que en su tiempo fueron muy escépticos, totalmente con el tema de los ángeles, ¿sí? Pero hoy en día son personas que no es que crean en los ángeles, son personas que se consagran a los ángeles, ¿sí? Que se dedican a la vida espiritual. Entonces, no, eso es un proceso muy de cada quien, creer o no creer, aceptar o no aceptar, y el proceso de evolución es muy personal. Cada persona va teniendo su proceso. ¿Usted cree que en algún momento de nuestras vidas es necesario hacer un contacto con un ángel, o hay personas que en su vida nunca sienten el contacto con un ángel? Como se dice, en la viña del Señor hay de todo, hay todas las posibilidades, ¿sí? Hay personas que nunca en su vida han tenido esa maravillosa posibilidad, oportunidad de entrever o de contactar lo espiritual o los ángeles, ¿sí? Está esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero hay quienes en algún momento llega esa posibilidad, ¿sí? Entonces hay muchas facetas y volvemos a lo mismo, ¿sí? Eso depende de la persona, depende del ser humano, depende del libre albedrío. Los ángeles respetan mucho el libre albedrío. Si la persona no cree en los ángeles respetan eso, respetan enormemente la idea, la concepción de la persona.
Listo, Nelly, yo creo que eso es todo y muchas gracias por su disposición, por su tiempo y bueno, A ti, muchísimas gracias. Dios te bendiga. usted también.